Miren, hermanos, pueden sentarse. Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia. Y hay una pregunta expresa, dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces el tema para nosotros en esta tarde se llama fortalece tu fe. La vas a necesitar. Esto es bien importante. Fortalece tu fe. La vas a necesitar. ¿Por qué estamos pensando en esto? Bueno, el Señor, después de haber mencionado y descrito fielmente, no tan solo fielmente, sino puntualmente, meticulosamente, la realidad expresa en el suceder y en el acontecer de la realidad, de lo que será en la actitud de la gente respecto de lo que Él es y respecto de lo que Él dejó escrito en su palabra y lo que será la realidad inmediata después de que haya ejecutado el juicio. Fíjense qué importante es el suceder, qué sucedió y qué aconteció, el suceder y el acontecer. Bueno, hay dos cosas importantes o que menciona de una manera muy puntual: el asunto de Noé y el asunto de Lot. Esto lo voy a estar mencionando muy continuamente. Eso es lo de hoy, para que nosotros podamos identificarnos y podamos verlo y podamos nosotros relacionarnos con ello y ver con claridad las cosas de este tiempo. ¿Cuál fue el suceder y cuál fue el acontecer? ¿Qué sucedió y qué aconteció? Entonces aquí el Señor menciona acerca de la venida del reino y es importante ver cómo lo describe el Señor. Él menciona a sus discípulos una gran respuesta en forma de parábola, de manera que en ella ellos y nosotros, después de 2000 años, encontremos siempre la respuesta que nosotros necesitamos para el tiempo que nos ha tocado vivir y, por supuesto, estar fuertemente, confiadamente y seguros en Él. La parábola termina con esta pregunta, una pregunta muy importante y muy especial, que concierne particularmente al hombre, y no de manera general, sino de manera individual. Y creo yo que sería muy sensato poder considerar responder a esta pregunta desde lo que nosotros somos particular e individualmente en nuestros corazones. Cuando el Señor está preguntando: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces el Señor Jesús comienza con el versículo número 1, y nosotros podemos ver qué es lo que dice el versículo número 1, y está diciendo algo muy especial en el versículo número 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola. Una parábola es como un ejemplo. Es un ejemplo donde se usan elementos para darnos a entender algo, una idea, con cosas naturales, con cosas que son de nuestros conocimientos. El Señor Jesús usa estos elementos como una viuda, como un juez, como particularmente me llama la atención que menciona 4 veces en estos 8 versículos, menciona la palabra justicia. Y entonces, con estos elementos naturales que nosotros tenemos y que alcanzamos a ver, con los cuales podemos estar relacionados, Él quiere comunicar una verdad del tamaño celestial, o una verdad de manufactura, y como decía el himno, de parte del corazón de Dios. Entonces, bien vale la pena y es impresionantemente necesario que nosotros lo podamos considerar bajo esos términos prácticos. Y entonces aquí nosotros, dice la palabra del Señor, también les refirió una parábola, que es lo que acabo de mencionar, sobre la necesidad. Y una necesidad que tiene que ver con orar, y no de vez en cuando,
sino siempre. Y como una actitud plus es y no desmayar. Entonces, cuando ustedes están mirando como creyentes, particularmente véanse como lo que son, como creyentes, en medio de un mundo en el cual nos tocó vivir, nos tocó nacer y nos tocó pues experimentar la vida, pero también con la impresionante fortuna y el maravilloso hecho de que en algún momento creímos a la palabra de Dios y que estamos en un mundo, y como el himno que cantamos, voy al cielo y soy ¿qué? Soy peregrino, y esta es nuestra realidad y de esta debería de ser nuestra cosmovisión. Sin embargo, aun cuando sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, que somos cristianos, que somos peregrinos, bueno, no estamos exentos de padecer muchas situaciones que a la luz de la verdad son verdaderamente injustas. Justicia, justicia y justicia se menciona. Entonces, aquí, este pasaje, esta parábola se da en torno a una condición: la injusticia y la gran necesidad que habrá en tu vida en muchos rubros, en muchos aspectos, en muchos perfiles de tu vida. Pero una de las cosas sumamente importantes y trascendentes, y que esto es solamente por la soberanía y por la gracia de Dios, a cada hombre Dios le dio fe, una medida de fe. Pero para nosotros es tan importante poder entender cómo nosotros podemos robustecer esta fe, hacer crecer esta fe en todo momento. Y la palabra de Dios siempre nos menciona cómo es que se hace robustecer la fe. Bueno, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que a lo largo de toda la creación, desde que se creó al hombre, en todo tiempo ha sucedido muchas cosas y están escritas particularmente ahí. La Biblia es un gran catálogo de respuestas inmediatas a nuestras necesidades en todo momento. Y la palabra de Dios es el manual que a nosotros nos va a permitir resolver cada condición, aunque nosotros siempre estamos tentados a resolver nuestras condiciones como a veces locamente decimos, como Dios nos da a entender. Y Dios nunca dijo que hiciéramos eso. Eso es la Biblia, un manual de vida. Y tantos ejemplos hay en la palabra de Dios, de manera que cuando uno se vea en una condición como esa, uno pueda tener fe en lo que está escrito en la palabra de Dios y hacerlo, ponerlo por obra, porque la fe sin obras pues está muerta. Entonces, vivimos en un mundo en donde los cristianos conscientemente vamos a estar inmersos en una continua necesidad en muchos perfiles de nuestras vidas. En esta misma necesidad, como condición continua de la vida de los creyentes, con respecto a la posición que aguardamos en el mundo del cual no esperamos absolutamente nada, nace pues la necesidad continua de poder recurrir al recurso vivo y al recurso eficaz de la oración, de la lectura y sobre todo tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, nosotros vamos a ver que este recurso de la oración va a sostener al creyente en todo momento y en cualquier circunstancia, y de él esperar lo mejor. Y la mejor respuesta, aun cuando no se vea, siempre viene de Dios. Acuérdense esto: Dios siempre dice que debes de esperar en Él. A veces nosotros quisiéramos que las respuestas fueran inmediatas, pero no,
Muchas veces sí son inmediatas, pero la gran mayoría de las veces Dios nos dice, espera. Ese tiempo es un tiempo de crecimiento. Este es un tiempo de depuración. Es una catarsis mental en la cual muchas de las cosas, muchos conceptos, muchos pensamientos tienen que salir. Y muchas de las verdades del Señor tienen que ir tomando su lugar en nuestro corazón. Y esto es a través de la oración y teniendo fe y también meditando y es sabiendo esperar. La oración debe ser acompañada con una actitud continua. Mientras la injusticia no ceje, mientras la injusticia que hay en el mundo no se detenga, y esto no se va a detener, tú tienes que tener una actitud con respecto a esto. Dice la palabra de Dios, no debes dejar de orar. Siempre tienes que estar buscando a Dios en oración. Hay algo sobrenatural en la oración. La oración con fe, la comunión con Dios es capaz aún de poder voltear las cosas y las voluntades de los hombres respecto a la voluntad de Dios. Esto es impresionantemente maravilloso. La palabra de Dios dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar tiene que ver con abandonar, con rendirse, con decepcionarse, con olvidar hablar con Dios. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto. Lucas está escribiendo esto, pero ahora vamos a mirar lo que dice el versículo número 2. Y dice lo siguiente: había en una ciudad un juez. Un juez. Vea usted los personajes. Es una ciudad. ¿Qué ciudad? X. No sé qué ciudad sea. X ciudad. Número 2, un juez. Este juez está definido por dos características. Ni teme a Dios. ¿Y qué? Ni respeta a hombre. Ahora bien, ¿en quién tú vas a esperar como creyente? Tienes dos ejemplos, magnos ejemplos: Sodoma y Gomorra, y también la sociedad de antes del diluvio. ¿A quién van a recurrir? Déjame recordar este pasaje. Voy a buscar un pasaje que ahorita estoy recordando. Y está en Habacuc capítulo número 1. Y esta es lo continuo del mundo. Esta es la realidad del mundo. Y esto es lo decepcionante del mundo. La constante del mundo. Dice la Biblia en Habacuc 1:1, dice: profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Y qué? Y no irás. Ahí viene la espera. Y daré voces a causa de la violencia. ¿Y no salvarás? Nosotros debemos de confiar en Dios por encima de lo que vemos, por encima de lo que oímos y por encima de lo que sentimos. La fe es algo que está por encima de lo que tenemos seguro. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, estos matices que le dan color a nuestra fe también le dan la forma, y es de la manera que tenemos que verlo. Aquí este profeta está quejándose y está preguntando, y la pregunta es esta:
¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. Y yo diría, ¿y por qué no? ¿Por qué no? El Señor Jesús nos enseñó algo verdaderamente único. Nos mostró siempre el alto grado de confianza en su Padre. Nosotros tenemos que aprender eso. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo siempre pensó que se haga tu voluntad. Nos conflictúa mucho, nos cuesta mucho, nos desafía mucho poder considerar que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Pero cuando tú ves a Jesús diciéndole, Señor, tu voluntad me ha agradado, el hacer tu voluntad me ha agradado. Este Habacuc, como tú y como yo, puede ser que nosotros nos estemos quejando en todo tiempo, que nos sintamos amenazados. Sí, nos sentimos amenazados. Pero Dios siempre es fiel. Y dice su palabra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No estamos tan acostumbrados a estas verdades, aun cuando las sabemos. Nuestro corazón desfallece muy continuamente. Pero recuerden, estamos en un mundo donde tenemos un propósito. Y este Habacuc tenía este propósito, comunicar las cosas de Dios. Y el versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Número 1, destrucción. Número 2, violencia. Están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Porque por lo cual la ley es debilitada. Y escuche esto, y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto es el pan de cada día de nosotros en un país como este. Cuando nosotros nos quejamos ante la ley porque el delincuente fulano nos está extorsionando, ¿qué crees que pasa? La ley, los que se encargan de impartir justicia, nos echan de cabeza. Y pobres pompas mías, porque te ponen tus tablazos por andar de chillón. La justicia sale torcida. Pero por encima de este juez está el juez de los jueces, se llama Dios. Y por eso es tan importante que hoy, en las cosas que vienen, tu relación con Dios, mediante la fe, se empiece a fortalecer tu fe. Y de verdad la vamos a ocupar. Siempre se ha ocupado la fe, pero ahora más. En estos tiempos más. Lo que viene es muy interesante. 2 eventos, 2 juicios. Y lo que viene no es diferente. Entonces, en una ciudad, no sabemos cuál ciudad, podría ser cualquier ciudad, ciudad X puedes llamarle. En ella hay un juez. ¿Y qué es un juez? Escuche esto. Un juez es una persona con conocimientos amplios de leyes, del derecho, por medio de las cuales él es capaz de poder impartir justicia en una controversia que se presente, decidiendo así el camino de un imputado, tomando como referencia las evidencias que se le presentan en un juicio, administrando él la justicia. Pero este juez, dice Lucas, ni temía a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios, eso es fundamental.
Para nosotros es tan importante el temor de Dios porque el temor de Dios salva nuestras vidas. Pero este personaje no conoce a Dios, no es temeroso de Dios, no va a someter su actuar en lo que él es respecto del pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros, por ejemplo, todos tenemos un trabajo. Por eso la Biblia, cuando estoy mencionando de un trabajo, si tú tienes una tienda como tendero, ¿qué es lo que haces? Te van a comprar arroz y tú dices, bueno, en 10 kilos de arroz, si yo le robo 100 gramos, en 10 kilos de arroz me voy a ganar uno más. Pero como eres cristiano, inmediatamente el Espíritu Santo te dice, Dios condena la pesa falsa. Y entonces no se te ocurre tentar a Dios. Tentar a Dios es que a pesar de que yo sé que Él condena la pesa falsa, yo lo desafío. A veces pensamos que ganamos, pero no, perdemos. Este juez no temía a Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, seamos lo que seamos, para todos nosotros hay algo de la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser, no tenemos que defraudar. Nosotros no tenemos que robar en nada de lo que tú hagas. A lo que te dediques. No tienes que ser un estafador. Cuando tú eres cristiano, tu vida se rige bajo principios, pero este juez no tiene ningún empacho de decir no voy a hacer justicia. En el mundo puede haber este tipo de personas. Puede haber cristianos que están clamando por justicia. Y va a parecer que Dios se está tardando como lo está reclamando Habacuc. Pero la Biblia dice, os digo que pronto les haré justicia. Entonces vamos a tener que tener cuidado con eso y vamos a tener que esperar mientras vivas en un mundo como este, mientras se desarrolla antes de que venga el Señor, porque esto es para antes de la venida del Señor. Él está diciendo, quisiera preguntar, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, sin embargo, aquí el punto es que el encargado de impartir justicia ostentaba una actitud de sobrevaloración. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que está sobrevalorado? Porque no sabe que por encima de él está otro juez. Porque él puede decir, no respeto al hombre. Y él puede decir, no tengo temor de Dios. Es una actitud sobrevalorada. Es un orgullo personal. Él no temía a Dios desconociendo de que las acciones que tomase mientras él estuviera impartiendo justicia, en algún momento habría de dar también cuenta al juez de jueces. Y dice, y tampoco respetaba al hombre. Esto plantea de alguna manera un panorama desolador con respecto a una necesidad inherente al ser humano, el que siempre se le puede hacer justicia. En el versículo número 3, vea usted, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Implícitamente el juez es el que hace justicia, y si lo vemos implícitamente ya tenemos 5 veces la palabra justicia. Ahora bien, ¿a dónde va una persona a pedir justicia con un corrupto? Con uno que no conoce de Dios. ¿Tú como cristiano irías a pedir justicia? No. Sin embargo, en medio del temporal, en medio de la crisis, en medio de este proceso, tú no debes dejar de orar. Por encima de todo, no debes dejar de orar. Siempre los cristianos
respecto de las cosas que son de Dios, pero que no se hacen conforme Dios quiere, vamos a estar adoleciendo. Ahora dice, no debes dejar de orar. En este versículo 3 podemos encontrar un personaje, el cual es una viuda. Ahora bien, ¿qué es una viuda? Una viuda. ¿Qué te viene a la mente cuando estás hablando de una viuda? Pues estás hablando de una persona que representa, es la viva figura de desamparo. Es la figura de minusvalía. Es una figura de indefensión. Es una figura donde falta el poder, de capacidad, de falta de recursos, de falta de cuidado, de falta de amparo, la cual de alguna manera se encuentra en una situación difícil. Ella refiere que tiene un adversario. Me mencionaba el pastor Julio de una persona que tuvo que vender sus tierras y su marido murió. Le dejó una gran cantidad, le dejó más o menos una cantidad de tierra. Pero ¿quién crees que es su vecino? Su vecino es un delincuentazo, es un mafioso que ha llenado de muertos por ahí. Este viene y le dice, quisiera que me vendieras tus tierras. ¿Qué opción crees que tiene esta mujer ante el deseo de un personaje de esta magnitud que ha sembrado el terror por la región? ¿Tú crees que está en la posición de decirle, no te la voy a vender? No está en esa posición. Por eso aquí, cuando estamos hablando de creyentes, muchas veces nosotros nos podemos identificar con esta postura, con esta condición, y es lo que nos invita el Señor. A vernos en una situación en la cual tenemos nosotros que considerar ir a nuestro recurso que es mucho más allá de lo natural. Y Él está diciendo, bueno, es una viuda. Vuelvo a decir, una figura de indefensión, de falta de poder, de desamparo, de minusvalía, de falta de capacidad, de falta de recursos, la cual de alguna manera se encuentra en una situación difícil. Y dices, había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme ¿qué? Hazme justicia de mi adversario. Nosotros tenemos una lucha terrible todos los días con Satanás. ¿Y si Satanás fue un asiduo y acérrimo enemigo de Jesús? La pregunta, ¿no será tuyo? No, es nuestro adversario. Y este tiene diferentes facetas. ¿Sabes cómo le dijo a Pedro el propio Señor Jesús? Quítate de qué. ¿Me eres qué? Siempre va a haber este tipo de personas. Tengan mucho cuidado. Mira, para ti como cristiano, mi recomendación. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que esto ya no es nuevo, es de hace un poco de tiempo. A veces la gente se pone unos gogles aquí y se llama realidad virtual. Ves las cosas como si fueran, o sea, como si tú estuvieras ahí participando vivamente. Y te hacen sentir tantas sensaciones, pero son realidades virtuales, no existe como tal. Pero en el caso de la vida espiritual, la palabra de Dios debería uno de ponerla entre sus ojos para ver las cosas con la realidad que es y no como las quiere vender el mundo. Y andar de esa manera y participar de esa manera vívidamente. Entonces aquí tenemos algo, dice, y esta venía día tras día. Escuche la actitud de ella. La actitud de ella era de no desmayar, no cejar. Estaba viniendo cada vez. ¿Y cuál era su súplica? Hazme justicia de mi adversario. Ella no se rindió.
día tras día, venía ante el juez, el que estaba encargado de impartir justicia de su adversario. Ella quería tener paz y ella quería tener tranquilidad. ¿Respecto de qué? No sé qué. Ahí puedes ponerle tu problema, ahí puedes ponerle tu situación. Lleva tu situación al Señor día con día. ¿Cuántos casos hay hoy así en la vida? Debemos recordar que estamos en un mundo extremadamente confundido, en donde parece que aquellos que hipotéticamente son los que tienen menos recursos son aquellos que están más condenados a tener que cargar con situaciones que durante su vida les sean una carga para su alma. Eso es una hipótesis. Cuando eres un creyente y aparentemente delante del mundo te ves sin oportunidad, te ves desvalido, te ves sin recursos, te ves sin oportunidades, eso no es cierto. Porque por encima de todo está Dios. Y esto es lo que, y eso, de eso se trata. Esta parábola de que vayas más allá de tu realidad y de todo lo que te está angustiando y de todo lo que te está urgiendo en el presente. Dios es más que todos los recursos que tú necesitas. Él va a proveer. Provió una arca y provió un monte, aunque Lot se le pegó la gana de quedarse en Zoar. Porque no sé qué afectos tenía él con Sodoma y con Gomorra. Y era justo, pues justo porque creía en el Señor. A veces hay muchos justos que creemos en el Señor y de repente tenemos algún tipo de afectos que no los podemos sacar del corazón. Entonces, sin embargo, en esta parábola que el Señor Jesús menciona es precisamente para todos aquellos que en un mundo o en este mundo podemos encontrarnos en una plena desventaja respecto a la realidad, siendo necesario que la actitud de los creyentes de estos tiempos usen continuamente ese fresco recurso de la oración constante y que no desmayen sabiendo que el Señor habrá de responder con respecto a la fe de todo aquel que le busca confiadamente. Había también en aquella ciudad una viuda y el Señor miró esa actitud y oraba continuamente, porque de eso se trata, orar siempre. El versículo número 4 dice, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios. O sea, vea usted la actitud denodada, ni temo a Dios, ni respeto al hombre. Él no quiso, pero la actitud constante de orar obra sobrenaturalmente, u obró sobrenaturalmente. Venció la actitud del corazón del juez y se abrió un espacio para atender la condición de esta viuda desamparada y le hizo justicia. Vea usted qué importante es poder esperar, orando, orando y confiando. ¿Qué hizo? Dios mueve los corazones sobrenaturalmente. Él obra en los corazones. Cuando tú no ves oportunidad, Dios tiene todas las oportunidades. Vamos avanzando en un mundo que se está completamente complicando. Hoy, 1 de abril, marzo, ya están abiertas las puertas de la casa abrámica, donde convergen los musulmanes, que no tienen nada de cristianos, convergen ahí los católicos que representan al cristianismo del mundo. Imagínense ustedes cómo estará eso, es un pandemonium. Y los judíos, los católicos con su templo a San Francisco de Asís,
¿Qué cuernos tiene eso de cristianismo? Al Señor no se le mete nunca en la misma bolsa que a los demás. Y el que usted sea un verdadero creyente es un desafío, porque tendrá los problemas, pero también verá siempre fielmente la mano de Dios. Llegó el tiempo. Se planeó en 2015, llegamos al 2020 y ya se hizo una realidad. ¿Cómo está tu fe? Ahorita es tiempo, ahorita ni siquiera nos están persiguiendo, ni siquiera nos están cerrando el templo. Ahorita es un buen tiempo. Ponte a orar, habla con Dios, desarrolla, fortalece tu fe. La vas a necesitar, te lo puedo asegurar que la vamos a necesitar. Dice Hebreos, afligía su alma. Pedro, dice, afligía su alma continuamente por la nefanda actitud de los de Sodoma y de Gomorra. Pero estaba confiando también, de alguna manera muy especial. La oración constante, amados hermanos, en esta parábola, en el versículo número 4 dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto del hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿qué va a hacer? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En esta parábola es una joya que se esconde delante de nuestros ojos para que al meditar por medio de ella podamos hallar gloriosas respuestas sobrenaturales acontecimientos. La oración constante es una expresión de fe, la cual es capaz de poder cambiar las actitudes y las acciones del corazón de un hombre al cual le correspondía ejercer justicia, pero que no deseaba hacer eso. No era su deseo. Gloria a Dios, porque Él es más que el juez, y que todo jurado que ya esté listo para deliberar en favor del adversario de la viuda. Él cambia todas las cosas para nosotros. El mundo no es un lugar seguro, pues en este mundo nada es lo que parece. La injusticia es la constante de todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, Dios nos invita a que nuestra fe sea expresada continuamente, yendo a Él cada día por medio de la oración, sabiendo que en su momento, de parte de Él, podremos esperar una gran respuesta. No parecía haber justicia, hermanos, para Noé. No parecía haber justicia. Era vituperado todos los días. En medio de un mundo inclinado continuamente al mal. Continuamente, y sin embargo, Dios no le falló. La palabra de Dios dice que Dios juzgó al hombre en la justicia de Noé. Tú como cristiano, de verdad tienes un argumento como ninguno. Es la fe. Y tienes de tu parte a alguien que es como ninguno, se llama Dios. Pero siempre tienes que ser prudente, siempre manéjate con prudencia. Espera en Dios. No son tus tiempos. Hará que veas a tus enemigos rendidos. ¿Cuándo? Él tiene los tiempos. Versículo, más adelante, aquí mismo, menciona el otro juicio, que no parecía haber justicia para Lot a causa de la nefanda conducta de sus congéneres. Sin embargo, cuando Dios hubo sacado a Lot por medio de los ángeles, la palabra de Dios dice que descendió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades aledañas. Y el Señor hizo justicia. No te canses de orar si tú no ves oportunidades, si ves que tus enemigos son muchos, Dios es más grande. Si ves que tus situaciones son muchas,
Dios es más grande. Parafraseando a Juan Knox, dijo: cuando Dios está de parte de un hombre, Dios y él son mayoría. Y eso lo dijo este escocés. Siempre confía en Dios, aunque aparentemente esté solo. Un hombre llamado Daniel, todos los sátrapas se lo querían tragar vivo. Hicieron un edicto, hicieron un plan. Parece que les funcionaba, pero no les funcionó. Dios guardó la boca de los leones, lo cerró la boca de los leones. Pero ahora está orando continuamente, ahora ora 3 veces al día. Y oraba eso como era su costumbre. Ahora solamente abre las puertas de su casa para que vean que está orando. Dios es mayor que ellos. Entonces vamos a tener situaciones difíciles. Nadie se escapa de eso. Pero tu salida es la fe en el Señor y siempre tener fe. Versículo número 6. Y el Señor dijo: esta es una recomendación de la máxima autoridad que nosotros tenemos. No hay más autoridad que Jesús. No hay nadie por encima de Jesús. Entonces, si nosotros creemos en Él, confiamos en Él, ¿qué dice el Señor? Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo? Le voy a hacer justicia. ¿Quién movió el corazón? ¿Quién cambió las circunstancias? Dios. No necesitas de nadie más, necesitas de Dios, aunque tu situación se vea crítica. Amado hermano, hay problemas en donde quiera que metas las narices, pero Dios siempre va a estar de tu parte. Y aprovecha esos momentos, esos benditos problemas, aprovéchalos, saldrás. ¿Cómo crees que salió Daniel del foso de los leones? ¿Ah? ¿Cómo te lo imaginas que salió? Ya no pudo darle una patada a los sátrapas porque pues se los tragaron los leones. ¿Cómo crees que salió Sadrac, Mesad y Abednego? Ni olían a leña. O sea, ¿cómo te imaginas tú eso? Y los hombres vigorosos, escuche bien, siempre vea los matices, las minucias, calentados 7 veces más. Hombres vigorosos, más que todos los demás, cayeron fulminados por el golpe de calor. Vigorosos, fuertes enemigos. O sea, no se le iban a chispar estos chamaquitos, no. Y los echaron ahí. Pero el que estaba paseándose con ellos era más grande que el fuego, era más grande que Nabucodonosor y era más grande que ellos. Fe. Hoy necesitamos fe. Es tiempo. Esos ejemplos están ahí y son para nuestros tiempos. Oigan, dice, pongan atención, escuchen lo que dijo el juez, cómo cambio las cosas, cómo influyo en las cosas. ¿Cómo respondo a las cosas cuando alguien dobla sus rodillas y está orando porque tiene fe? Porque tiene fe en el Señor, por eso le está pidiendo a Él. Entonces, aquí podemos ver en este versículo número 6, nos podríamos detener a pensar en la recomendación del propio Jesús, el cual es nuestra máxima autoridad. Y dice, ¿oyeron lo que dijo el juez? Aquí el punto es que nosotros no podemos depender de las determinaciones de otras personas, sean como sean temerosas de Dios o no sean temerosas de Dios, sean personas que no respetan a los hombres o no sea que sean personas que respetan a los hombres. Aquí el punto es el cómo es tu actitud para con Dios en medio de las aflicciones, por medio de la oración y en una franca decisión de fe.
la cual debe ser acrecentada más y más, no cuando no hay dificultades, sino más bien cuando hay verdaderos problemas, y la justicia de Dios brillará como la luz del mediodía. Ni te estés fijando en que el juez ni le teme a Dios, ni te estés apantallando porque es un desgraciado que no respeta al hombre. Ese no es el punto. El punto es tú qué vas a hacer respecto del Dios en que dices que crees. Porque a veces nos espanta el ruido, la cháchara, lo que se dice que van a hacer, las amenazas, con lo que cuentan. ¿Eso es lo que nos espanta? No hay nadie más grande que Dios. Tú debes enfocarte no en lo que van a hacer, sino en lo que Dios puede hacer por ti en todo momento. Y dice el versículo número 7: ¿y acaso? Esta es la tercera vez que se menciona. Y es puntual. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es una pregunta para nosotros. ¿Tú crees que me estoy durmiendo? ¿Tú crees que yo soy indiferente? ¿Tú crees que no me entero? Cuando te está diciendo eso, debes de saber de qué se entera y debes de saber que va a actuar. Lo único que está esperando es que tú ores. Te está confirmando que va a actuar. Y sigue diciendo: ¿se tardará en responderles? No. El problema es que nosotros somos los que nos tardamos en buscar primeramente a Dios. Normalmente siempre es el compadre, el amigo, la palanca, el gobernador, la gobernadora, a quien recurrimos. Y a Dios lo dejamos al último. Ahora bien, el Señor en el versículo número 8 declara que pronto hará justicia. Y eso solamente le compete a Él. La quinta vez. La primera está implícita en un juez. Las otras 4 se va mencionando. Nosotros podemos ver esto. Le hizo justicia a Noé. Le hizo justicia a Lot. Por eso están mencionados en el capítulo 17. Y te va a hacer justicia a ti. El mundo no nos pertenece, no nos corresponde. Nosotros tenemos una ciudadanía diferente. Habrá miles de cosas que te estén pasando acá para los cuales es necesario tener fe y orar continuamente. Tienes el recurso para salir adelante. Tu recurso es Dios. Así que declara esto: pronto les hará justicia. Y no solamente, y eso solamente, le compete a Dios. Él sabe bien. Pero cuando Él pregunta o hace la última pregunta o a pregunta expresa, imagínate que te pregunta lo siguiente a ti. ¿Tú qué le contestarías en cuanto a los problemas en que hoy te encuentras? ¿Tú crees que Él hallará fe en ti? La Biblia dice eso. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuánta fe tienes tú en Él? ¿Cuánta fe estás ejercitando ahora en Él? ¿De qué problemas te ha sacado Dios en respuesta a tu fe últimamente? ¿Tienes gozo? Porque el gozo después viene después de una situación álgida, complicada, difícil, donde tú no podías hacer nada, pero Él lo hizo. Y como dijo el salmista, me gozo con temor. Esto es maravilloso. Ahora bien, querido hermano, esta parábola es una verdadera joya que nos estimula a acrecentar nuestra fe en todo momento. Y no importa que la noche sea llena de duda, que la noche sea una noche de indeterminación, que sea una noche de temor, que sea una noche donde todo es imposible o nos parezca que la fe y que la justicia brilla por su ausencia. Nosotros pensemos en esto:
y contestémosle personalmente. Hoy podrías decir que sí va a hallar fe Dios en tu corazón. No me contestes a mí, pero la Biblia dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Yo espero que hoy que estamos, no está tan complicada la cosa, vayamos procurando hacer estos ejercicios. Medite la Biblia. Y como dice, y el tema, fortalezca su fe, porque estoy seguro que la va a necesitar. Que Dios le bendiga. Bien, pues vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta noche porque nos has bendecido, Señor, con la oportunidad de poder, Señor, tener tu palabra. Hoy, Señor, podríamos hacer tantas cosas, pero muchísimas cosas. Podríamos estar bendecidos en extremo, Señor, si actuáramos respecto a eso por medio de la fe, Señor. Te pedimos, Dios, que en todo tiempo, Señor, hoy tengamos una actitud diferente y este deseo, Señor, de poder tener toda la fe, Señor, solamente en tu persona. Sabemos, Dios, que en todo momento, Señor, como hijos tuyos, pues tenemos situaciones difíciles en un mundo que no nos pertenece, que no nos corresponde también. Pero sin embargo, Señor, también sabemos que tenemos la respuesta, la ayuda celestial en todo momento, capaz de poder influir en el corazón de las mismas personas que no te conocen, ni te temen, ni te respetan, ni creen en ti. Pero gracias, Dios, porque tú eres por sobre todas las cosas. Te pedimos, Dios, que hoy nos des el entendimiento necesario para poder dejarlo claro en nuestros corazones. Hoy esta parábola es maravillosa porque nos desafía a poder creer cada día más en ti. Te pido, Dios, que por medio de la fe alcancemos todas esas realidades que están allí al alcance de nuestra mano, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, en todo momento. Bendice, Señor, este tiempo y te pido, Señor, que pues esta palabra nos dé paz en nuestros corazones, sabiendo, Señor, que en todo tiempo, Señor, nos harás justicia en todo momento. Somos cristianos, estamos en un mundo complicado, pero tú eres más que todas las cosas. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios, por tu maravillosa palabra. Amén.